Iniciamos con la reforma eléctrica y es que hoy desde Puebla el presidente López Obrador habló de la iniciativa que presentó al Congreso y aclaró que se trata de un cambio legislativo que favorecerá a todos los sectores, por lo que descartó que contravenga tratados comerciales. Y aunque adelantó que la discusión de esta iniciativa avivará la crítica de sus oponentes, también señaló que se buscará convencer a través del debate público. Vea usted. La propuesta de reforma a la industria eléctrica presentada el pasado jueves por Gobernación ante la Cámara de Diputados ha levantado distintas reacciones al interior de los grupos parlamentarios del Congreso y así como también de partidos políticos y del sector empresarial. El Consejo Coordinador Empresarial se posicionó de forma inflexible ante la propuesta de reforma, sentenciando que su aprobación lastimaría la economía de las familias mexicanas y del medio ambiente. Asimismo, señaló que se marcaría un punto de no retorno, pues se van a generar daños irreversibles al Estado de Derecho, a la competitividad del país y se estarían violando tratados internacionales en materia energética. En este caso, la reforma eléctrica, a todos, y conviene a los empresarios, a lo mejor no a los machuchones, porque esos pagan menos luz que lo que pagan la mayoría de los mexicanos, precisamente porque la anterior reforma energética se hizo para favorecer a las grandes corporaciones económicas y comerciales. Desde la semana pasada, diputados de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano anunciaron su rechazo a la propuesta de reforma a la industria eléctrica. El fin de semana, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, expresó su preocupación por esta propuesta con el argumento de que cerraría las puertas a la generación de energías limpias y a contratos ya establecidos. También anunció que buscará reunirse con sus contrapartes de los partidos PRD y PRI. La dirigencia nacional del Revolucionario Institucional, sin cerrarse a la propuesta, anunció la creación de foros multitemáticos con especialistas del tema para su análisis y discusión. Los priistas señalaron por una parte la importancia de fortalecer a la CFE, pero al mismo tiempo también buscar que no se dañen más las finanzas públicas del país. Vamos a buscar convencer a todos. A los priistas nada más hay que decirles: oigan, ya se les olvidó que el presidente Adolfo López Mateos, que era del PRI, nacionalizó la industria eléctrica. Incluso legisladores del PAN. ¿Dónde está la honestidad, la integridad? ¿Dónde está la democracia? ¿No la democracia es el pueblo o la democracia es la élite? Va a ser muy importante. El presidente aclaró a los legisladores que, al jugarse los intereses del pueblo en la aprobación o rechazo de esta iniciativa, el anonimato no está permitido. Que no estén pensando que van a votar en contra de esta reforma que es para beneficiar al pueblo y nadie se va a enterar. Si no somos tapaderas, aquí cada quien va a asumir su responsabilidad. Esto que quede también. Informe Capital. Bueno, lo veíamos el viernes, dentro de la iniciativa de ley a la industria eléctrica se plantea que el litio sea considerado patrimonio exclusivo de la nación y que solo pueda ser explotado y extraído por empresas del Estado. Este mineral ha adquirido relevancia a nivel internacional por sus usos prácticos industriales, como en la elaboración de pilas, baterías para celulares, computadoras o autos eléctricos. A la fecha existen 8 empresas concesionadas en nuestro país para la extracción de este elemento y todas han manifestado interés en hacer exploración y explotación del mismo. El presidente López Obrador destacó por ello que su uso es estratégico y que la idea de esta iniciativa es que se mantenga en manos de la nación. Pero tengo la información suficiente de cómo hay una disputa mundial, de cómo las hegemonías quieren mantener dominio sobre el litio. Nosotros no nos peleamos con nadie. Nosotros lo único que queremos es que esos recursos que están en México queden como propiedad de la nación. Eso es todo. Bueno, y se encuentra de nuevo con nosotros el ingeniero Ángel Valderas, a quien le damos la bienvenida, por supuesto. Muy bienvenido, Ángel. Nos quedamos a la mitad de la conversación el otro día y hay todavía temas por tratar. En particular, quisiéramos entrarle de lleno al tema del litio, lo estratégico que resulta este mineral en razón de todo lo demás de la reforma eléctrica.
Y hablaba el presidente hoy en la mañana de una disputa a nivel internacional. O sea, aquí ya estamos viendo como hacia el futuro. ¿Qué es lo que hay en juego, Ángel? Estimada Azul y estimado Juan, buenas noches hasta la Ciudad de México, desde Querétaro. Recordarán que hará semanas que yo utilicé precisamente el concepto de disputa por el sector eléctrico nacional. Hoy lo retoma el presidente. Me parece el concepto clave, el concepto adecuado en términos de una disputa. Mira, muy rápido, porque es rapidísimo. El litio, Premio Nobel de Química 2019. Eso quiere decir hoy en la mañana. Las primeras, digamos, la primera vez que se comienza a estudiar el litio es en 1970, hace apenas 50 años. Y se da justamente en el contexto de la crisis energética en Europa Occidental y en Estados Unidos por la guerra de Israel con los países árabes. Bueno, 1970, un inglés, Stanley Whittingham, desarrolla una primera batería de litio, pero demasiado explosiva para ser viable. 1980, un norteamericano que hoy trabaja en la Universidad de Texas, desarrolla baterías más potentes, y finalmente le debemos a un japonés, apenas en 1985, la primera batería de ion litio comercialmente viable. E ingresan al mercado estas baterías en 1990. Todos los que hemos utilizado computadoras portátiles, notamos claramente la entrada de las baterías de ion litio, porque permanentemente teníamos problemas que las baterías duraban poco, 2 o 3 horas, había que cargarlas, había que descargarlas totalmente para volverlas a cargar, porque si no, de otra manera, después de un determinado número de cargas, tenías que deshacerte de la batería y comprar otra. Para las nuevas generaciones o para las personas que utilizan celulares, tabletas, portátiles, pareciera ser que las baterías de ion litio siempre estuvieron disponibles, pero no es así. Hoy vemos que el litio puede utilizarse, incluso se está utilizando para grandes baterías, para las energías renovables. El problema que yo les he marcado siempre, el no poder almacenar grandes cantidades de energía eléctrica, pero también al litio le debemos la tecnología, aparte de la tecnología inalámbrica, la alternativa a los hidrocarburos, los vehículos eléctricos. Ahora, Azul, Juan, estratégico. La estrategia del presidente tiene toda la razón. Mira, la gente del coordinador empresarial y los del PAN ven la procesión y no se hincan. A nivel mundial ahorita hay un caos por cuestiones energéticas. No entra aún en vigor el Nord Stream de Rusia, Alemania, hasta dentro de 8 meses. Estamos viendo paralizado, semi-paralizado el Reino Unido, que la escasez de gasolina se deriva de un déficit de 1,000 choferes. Pero bueno, en ese sentido tenemos que tomar en cuenta que el litio es estratégico por estos usos que acabo de señalar. Creo que a mí me bastaría el uso de baterías de larga duración, ligeras, confiables y resistentes, como para considerarlo un material estratégico. Pero dado el futuro, en el mediano plazo, vehículos eléctricos, ya empiezan a salir grandes barcos eléctricos, pero estamos al inicio, no van a ser en el corto plazo, ni van a ser mañana, ni van a ser en 10 años. Yo creo que la reforma, ojalá y se apruebe, simplemente le daría al Estado la posibilidad de controlar un sector estratégico. Ahorita señalaron en la introducción a Adolfo López Mateos, le dio a este país la energía eléctrica para el desarrollo rural y llevarlo a todos lados. Y Lázaro Cárdenas, la nacionalización del petróleo, le dio a esta posibilidad una de las compañías más grandes del mundo para llevar a cabo el desarrollo nacional. Me parece que lo más adecuado en el mediano plazo y en términos de responsabilidad es que el Estado maneje el litio, si no nos queremos ver en el espejo inglés,
Ya habíamos hablado aquí de las tarifas eléctricas españolas y de ese espejo español. Ahora vean el espejo inglés, escasez de alimentos, no tienen plantas de CO2, tuvieron que cerrar 2 plantas de CO2, no pueden envasar alimentos al vacío, no pueden sacrificar cerdos en los rastros, tienen fuertes problemas para producir hielo seco que se utiliza para transportar vacunas, y para los ingleses, imagínense, estas plantas de CO2 cerrados, pues eso sirve para producir cerveza, aspirinas, biocombustibles, conservación de leche, cultivación de algas, producción de cementos, apagar incendios, limpiar de insectos los alimentos. Es decir, el sector energético se vuelve a poner en juego, ha aumentado en 4 el precio del gas. Y aquí si yo quisiera que todas las mexicanas y los mexicanos entendiéramos, el hecho de que España dependa del gas de Argelia o el hecho de que Alemania dependa del gas de Rusia, te hace un país extremadamente vulnerable, porque si quieren, te venden el gas y te lo venden al precio que quieres. ¿Quién va a pagar? El consumidor, porque el gas no necesitan los españoles para generar energía eléctrica. Tenemos que evitar eso. Creo que la reforma es muy responsable por parte del presidente y lo que busca es dar seguridad y confiabilidad a las nuevas generaciones de que se va a retomar el control no solo de los hidrocarburos, sino de la energía eléctrica, del litio, y nada nos excluye. Pues mira, está el uranio, están las tierras raras que no tenemos, pero que pueden aparecer. Me parece que lo que es estratégico es de sobrevivencia para un país. Ángel, bueno, pues también estratégico en materia de energías limpias, el litio por su poca emisión de carbono, pero hablaba sobre López Mateos, el presidente que llevó la electricidad a las zonas rurales, pero que también avisó que esta se iba a ver vulnerada en el futuro por intereses internacionales. ¿Cuál es la posibilidad de que México ahora con el litio se convierta en una potencia y cuáles son los riesgos que tenemos con esos mismos intereses? Mira, yo no entiendo esta dicotomía de Marco Cortés y de los panistas de que esta reforma implica la no generación de energías alternativas. Están muy mal estos señores. Pareciera ser que están sirviendo más que nada a intereses de compañías extranjeras, específicamente españolas, que se dedican al sector de la generación de energía eléctrica, y yo no entiendo por qué dicen que Comisión Federal de Electricidad no puede generar energía renovable. Los panistas deben de saber, yo lo he comentado en muchas ocasiones, México emite el 1.8% de las emisiones de dióxido de carbono, 1.8%. Los que están generando la gran contaminación en el mundo o cambio climático, pues son los que generan el otro 98.2%. Una cosa no se contrapone con otra. A mí me gustaría que Marco Cortés nos explicara por qué el control del Estado implica la prohibición de energías alternativas. Energías limpias, hoy en la mañana lo señaló el presidente, la energía hidráulica es limpia. ¿Le podemos apostar al uranio y a la energía nuclear? Claro, Francia produce el 70% de su energía eléctrica con energía nuclear. O sea, el hecho de que el Estado controle un sector no implica absolutamente para nada que el Estado no le apueste a las energías limpias. Los hidrocarburos se van a terminar y las energías limpias son el futuro. ¿Hay que avanzar? Sí, hay que avanzar, pero una cosa no se contrapone con otra. Es una narrativa maniquea, pero además mal fundamentada. Muestra ignorancia. No conocen el sector. No se entiende, ya leyendo el proyecto de ley, en ningún lado dice que se van a prohibir las energías alternativas. No, se les está dejando todavía abajito del 50%, creo que fue el 46%, que ellos pueden controlar, pueden hacer negocios, pueden invertir. Pues nada les impide que sigan invirtiendo. El Estado tiene que invertir también. Pues ahí está justamente parte del centro del debate y que seguiremos discutiendo hasta que se discute en el Congreso. Ángel,
Muchísimas gracias por seguirnos abonando con insumos para esta discusión. Muy buenas noches. Buenas noches, Azur, buenas noches, Juan, y buenas noches a todo el público de Capital 21.